Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo coloquio de Que Viva el Cine. Acompaña esta noche una vez más, Quique Miralles. Y hoy vamos a discutir la guerra de Charlie Wilson, de Mike Nichols. Se dice que la guerra de Charlie Wilson está basada en hechos reales y no tengo motivos para dudarlo. Está protagonizada por Tom Hanks en el papel de Charles Wilson, un demócrata liberal de Texas, bebedor y consumidor de cocaína que derrotó a los rusos en Afganistán más o menos sin la ayuda de nadie. Sí, los soviéticos se retiraron en 1989, el muro de Berlín cayó, la Guerra Fría terminó y Ronald Reagan se llevó todo el mérito. Pero ¿cómo pudo tener lugar la operación de Wilson sin que nadie lo supiera? Si las actividades de Oliver North pudieran ser, ser descubiertas, ¿por qué esta no? Así es como sucedió todo, contado en una afilada comedia política dirigida por Mike Nichols y escrita por Aaron Sorkin, el guionista del ala oeste de la Casa Blanca, por cierto. Charlie Wilson, cuya vida personal era, digamos, desordenada, pues era popular en el segundo distrito del Congreso de Texas, porque nunca se encontró con un proyecto de barril de cerdo que no le gustara, especialmente si significaba fondos federales para el segundo distrito del Congreso de Texas. Aparte de eso, a nadie le importaba mucho que fuera un buen chico al que le gustaba la compañía en un jacuzzi y que rara vez estaba sin una bebida en la mano. Tenía debilidad por una millonaria de derechas de Houston llamada Joan Herring, interpretada aquí por Julia Roberts, presentadora de un programa de televisión que odiaba a los comunistas y quería que dejaran de matar a los valientes afganos. Tenía algunos contactos, ya que era cónsul honorario de Pakistán. Le dijo a Charlie que los afganos necesitan armas para derribar a los helicópteros rusos. Como estaba en su comité de asignación de defensa, estaba en una posición ideal para ayudarlos. Y el problema era que Estados Unidos no podía permitirse que se encontraran armas de fabricación estadounidense en Afganistán. La solución de Herring, la siguiente. Los israelíes tenían un montón de armas antiaéreas de fabricación soviética montadas en el hombro, que podrían suministrar a los afganos a través de la frontera de Pakistán. ¿Qué? Pregunta Charlie. ¿Pakistán y Israel trabajando juntos? Herring consigue que Wilson se reúna con su amigo personal, el general Zia, dictador militar de Pakistán, que odia a los rusos tanto como a ella. Zia le envía a un recorrido desgarrador por los campos de refugiados de Pakistán para los afganos desplazados. Charlie encuentra el único hombre de la CIA que puede ayudarle, que es Gust Abrakotos, interpretado por Philip Seymour Hoffman, un fumador y un bebedor empedernido, y Gus conoce al israelí con el que debe hablar. Necesitarán dinero. Estados Unidos suministrará entonces a los combatientes para la libertad de Afganistán unos inútiles 5 millones de dólares. Pero Charlie, que es un maestro del manejo de las manos, los codos y las peticiones de favor, eleva esa cantidad hasta los 1.000 millones de dólares. Todo esto en secreto, porque se trata de fondos de la CIA. Con el uso de algo de diplomacia personal y una bailarina del vientre de Texas, que voló hasta de Houston al Cairo, Charlie logra el acuerdo. Todo es cierto, dice. La señora Herring, que antes fue la señora de King y después la señora de Davis, incluso está en el acuerdo. Nació en una casa calcada en el monte de Vernon y su aspecto no es muy diferente al de Julia Roberts. Lo más destacable de la colaboración de Nichols y Sorkin es que consiguen, perdón, que esta trama laberíntica no solo sea comprensible, sino perversamente divertida, ya que Charlie Wilson se sirve de sus propios defectos y de los demás para llevar a cabo una noble acción. Bueno, fue noble en su momento, claro. Aunque por desgracia los luchadores de la libertad se convirtieron más tarde en los talibanes, y algunas de esas armas se utilizaron sin duda contra los helicópteros estadounidenses. Como dice el hombre, se puede planificar los planes, pero no los resultados. Puede que piense que Tom Hanks está mal encasillado como el personaje de Wilson. Dennis Quaid o tal vez Woody Harrelson hubieran sido mejores que Hanks. Pero es verdad que Hanks aporta algo único al papel. Interpreta a un hombre que gira en torno a sus ruedas, aburrido de las mujeres y de las fiestas y que busca algo de sentido en su trabajo, en la burocracia federal. Él y Gust hacen una buena pareja. ¿Bebes? Le pregunta el hombre de la CIA en su primer encuentro. Oh, Dios, sí, le responde Wilson. Gus lleva años luchando para que la CIA se mueva en Afganistán y ahora el congresista adecuado cae en sus manos. Nichols llena los bordes de la pantalla de humor no forzado y está el personal de la oficina de Wilson, por ejemplo, compuesto de jóvenes pechugonas, todas ellas inteligentes. Está el asistente especial de Charlie, Bonnie, que está interpretada por Amy Adams, que limpia después de él todos los desastres que él organiza, y le da buenos consejos, mantiene su agenda y le adora.
Y está la presencia del propio Philip Seymour Hoffman, un volcán humeante de frustración y conocimiento no gastado. Es difícil ver cómo Charlie Wilson podría haber terminado la Guerra Fría sin él. Es imposible ver cómo Gust y Bonnie podrían haberla terminado sin él. La próxima vez que oigan hablar de Reagan y que Reagan terminó la Guerra Fría, pregúntense si alguna vez oyó hablar usted de Charlie Wilson. La cuestión interesante de la película, a mi modo de ver, es cómo se puede vincular lo que fue la guerra secreta, la guerra clandestina llevada a cabo por la CIA en favor de los mujahidines durante la invasión soviética de Afganistán y cómo retrotraerlo a los eventos actuales. Es decir, nosotros lo que estamos viendo hoy en día, sobre todo estos últimos meses con la retirada de Estados Unidos de Afganistán, tras casi 20 años de guerra, estamos viendo el resultado de todo ese proceso que inició Charlie Wilson en la película. Básicamente lo que hemos visto es, bueno, inició, pero que realmente al final de la película vemos que él trata de evitar. Es decir, a él le dicen, mira, esta gente son gente que acaba de salir de una guerra miserable contra los soviéticos, son gente que la mayoría son menores de edad, son gente muy impresionable, muy fácil de convencer para otros fines y esto se nos puede ir de las manos. Y Ya, qué es lo que finalmente ocurrió. Finalmente lo que ocurrió fue una radicalización de toda esa población que básicamente no tenía nada, no tenía estructura familiar, no tenía expectativas laborales, ni empleo, ni de ningún tipo, cero, cero, y fue obviamente movilizada por grupos tanto internos como externos a Afganistán, de carácter wahhabi o salafista, como hemos discutido tú y yo antes, y básicamente lo que han hecho es radicalizarlos en favor de llevar a cabo una... Ellos denominan... no voy a utilizar el término guerra santa porque no es apropiado, pero sí por llevar a cabo una yihad contra, sí. contra todo lo que ellos lo que se consideren infieles. Y básicamente lo que tenemos es que esta película es la génesis, nos muestra la génesis de ese proceso, el cual, lejos de acabar, pero hemos visto que uno de sus principales episodios acaba de acabar este año pasado, con la retirada de Estados Unidos. Básicamente la película es muy fiel a eso y a mí lo que me llama la atención de la película sobre todo es que tradicionalmente se nos ha mostrado la derrota soviética, la derrota, sí, la derrota de la URSS en Afganistán como resultado bueno de una política contundente por parte de la administración de Ronald Reagan y del gobierno de Margaret Thatcher en el Reino Unido. Y sin embargo, la película lo que nos muestra en realidad es que todo esto fue una operación prácticamente encubierta, desarrollada y abordada por un congresista de Texas que no... Ni pinchaba ni cortaba aparentemente. exactamente, que ni pincha ni corta, que simplemente lo hace porque quería tener una noche de sexo con una multimillonaria de Houston, básicamente. Lo que eran 5 millones pasan a ser 1000 Entonces, y ese luego, sí, 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 disculpa. y luego no hay para poner una escuela. Exacto. Es la... es realmente lo curioso de este caso y lo que nos sigue afectando hoy en día. Es decir, Y yo tengo el, una duda. sí, Por qué los rusos invadieron Afganistán? Eso no lo logro entender. sí, los rusos invaden Afganistán porque básicamente Afganistán, que primero había sido un reino y luego pasó a ser un gobierno títere de la Unión Soviética, a final de los años 70 hay una revolución o revolución, golpe de Estado, como quieras denominarlo, contra el gobierno títere de los soviéticos y los soviéticos invaden a modo de ayuda al régimen que ellos mismos habían implantado en Afganistán. Mm. Pero Porque Afganistán tiene frontera con la URSS, ¿no? sí, sí, tiene, de hecho hay una, sí, hay una, Con el puente que aparece, Tayikistán, el puente que Turkmenistán. aparece, el puente que aparece al final, ahí, el puente de la amistad, Ah, eh, sí, ese puente es famoso. claro, es el puente de, Con es el puente, Turkmenistán, ¿no? O sí, con Tayikistán. es un Bueno, puente sí. que se construyó en base a un acuerdo de paz entre, un acuerdo de amistad entre el O, gobierno afgano y el soviético. o no, no es Uzbekistán, ¿no? Es entre Uzbekistán y Afganistán, creo que es.
Bueno, sí, en aquella época todo eran Sí, sí, repúblicas sí. soviéticas. Sí, 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 es aquí, es aquí. Aquí. Ya te paso el link. Sí, Ese aquí puente está. también se hizo La... famoso No, este verano, lo estaba a raíz mirando de los ahora. Olímpicos. República Democrática de Afganistán era el nombre que tenía el estado satélite que te he comentado. O sea, sí, era un gobierno títere de los rusos allí. Y sí, en aquella época todo aquello eran repúblicas soviéticas y, claro, al ser un vecino directo de los rusos, pues bueno, era fácil de invadir, digamos. Pero lo que me llama la atención de la película, Y nada, tiene frontera con China, Afganistán, tío. tiene frontera con todo el mundo, tiene frontera con, ya no con Rusia, pero tiene frontera con Irán, con Pakistán y con China. Pero Pobrecillos. lo que me llamaba la atención de la película es eso, es el hecho de que en realidad toda todo el debate con respecto a la invasión afgana y al desarrollar y de desarrollar una guerra clandestina en Afganistán no es por la cuestión de los yihadistas. Date cuenta tú que la cuestión del yihadismo prácticamente ni se toca hasta el final, cuando aparece allí el personaje de Philip Seymour Hoffman diciendo, oye, mira los informes que tenemos que nos están llegando allí, se va a armar la gorda. Sino que en Mm, realidad todo se justifica con respecto a la necesidad de acabar con el comunismo soviético. mm. Y realmente hoy en día es muy irónico que, o sea, y tampoco hace tanto tiempo, la guerra son 40, es solo hace 40 años, bueno, solo, ya hace un tiempo. Pero date cuenta que lo paradójico que es que ahora con la perspectiva del tiempo decir que toda esa operación se desarrolla para, para derrotar el comunismo soviético cuando hoy hemos visto que desde un punto de vista de seguridad, eh, estratégico de seguridad, el yihadismo ha resultado ser mucho más peligroso que el comunismo soviético, que el comunismo en general, incluso Sí, para el occidente. Por lo tanto, desde ese punto de vista la película es interesante, es una... porque te ofrece una perspectiva de decir, se ha desarrollado se ha desarrollado toda una operación a gran escala para acabar con un peligro y hemos creado un monstruo aún peor. es como la hidra, ¿no? Que le cortas una cabeza, pero salen más. Exacto. Por lo Y tanto, más, y bueno, enfadadas. le salen más y enfadadas, sí, porque claro, hemos tenido, o sea, más allá de que, por ejemplo, en el mundo comunista sí que había diferencias, había distintos puntos de vista con respecto al marxismo, el marxismo-leninismo, el maoísmo, etcétera, etcétera. Mm, En en el mundo yihadista, estas diferencias se multiplican por 20 o por 30, llevando realmente a no saber quién puede ser tu aliado o no en un tipo de mm. situaciones de ese tipo, de ese caso. He leído una review Sí. y la pone. Le da un 5. Es que es de uno que sigo en Letterboxd. Ujú. ¿Le da un 5/5? No, un 5/10. Ah, vale. Dice que bueno, que la película está muy bien hecha y tal, pero que claro, que en la mayoría de películas de Hollywood que están basadas en una historia real, pues que al final lo que en términos educativos suelen ser bastante malas, ¿no? Como película de entretenimiento suelen estar bien, pero que como películas educativas suelen estar malas. Y dice que lo que dice que cuenta cosas las cuenta mal, ¿no? Que dice que, por ejemplo, que Charlie Wilson en realidad era una figura periférica, que en realidad no tenía la importancia que tuvo en todo el asunto y que ya desde incluso antes con la crisis que hubo en Irán, Ujú, eh, Jimmy Carter ya tenía planes para proveer armas rusas, ¿no? Armas soviéticas a los afganos y tal. O sea, que realmente que no empezó todo con Charlie Wilson, sino que ya, digamos que con Jimmy Carter ya un año antes ya empezaron a, digamos que ya tenían planes de hacer eso, ¿no? sí. Y que en realidad que,
que sí, que él fue útil para conseguir funding, para conseguir financiación, pero que realmente que las decisiones se hacían en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado y en el Pentágono, ¿sabes? O sea que antes de que él estuviese metido en el asunto. Claro, lo cual, no, sí, sí, además yo coincido de que debe de tener parte de razón o razón con respecto a eso, porque a mí me resulta llamativo que toda esta operación la organice un congresista sí, un congresista de, De, no, de Texas, de Texas, sí, que no pinta nada allí. claro. Y lo... No, entonces desde un punto de vista real de la auténtica involucración del personaje de Charlie Wilson, yo creo que está excesivamente simplificado. Una vez Dice, más, creo que también que... no, solamente disculpa, es que simplemente es para recalcar esto, que es que yo creo que está muy simplificado por una sencilla razón. Y lo vuelvo a poner lo vuelvo a mencionar, que es el hecho de que la película está dirigida por Mike Nichols y que sí, aunque está el guionista que interviene, que es el guionista del ala oeste de la Casa Blanca, por tanto, es un guionista con experiencia en el ámbito del thriller político, pero Mike Nichols no deja de ser un director de comedias, es decir, la película está enfocada desde un punto de vista semicómico, ¿vale? Entonces, claro, tienes que eliminar muchas cuestiones de política dura, digamos, de política, de thriller político para poder hacer ya, 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 esta ya. historia dirigible. Y de hecho, en el guion original, la película acababa con una toma del 11S. Ujú, Y Tom Hanks intervino para que no acabase así, sino que acabase como, pues como hemos visto, dándole una medalla al propio Charlie Wilson, ¿no? O sea ujú, que, en realidad, la película en principio era mucho más dura, ¿no? Que ujú, lo que hemos visto. Y dice que la película que correctamente admite que uno de los objetivos principales de Washington era darle eh, a la Unión Soviética su propio Vietnam, ujú. eh, pero que sin embargo que no mencionan para nada las políticas de energía y los asuntos de desestabilización regional después de la revolución de Irán del 79, que digamos que fueron los auténticos motivos por los cuales empezaron toda la movida. ¿Dices la intervención americana en Asia Central o en el Golfo? Sí, Vale, sí, sí, sí sí, sí. que esto es lo que dice el señor este, ¿no? Que dice Ujú, que se deja muchas cosas. ujú. No, Y también que eh, no muestra demasiado cómo la CIA o la administración de Reagan pues pusieron a tope los temas de propaganda como para idealizar a los mujahidines como ujú. luchadores por la libertad, con coraje espiritual y tal, ¿sabes? Y que eso tampoco se menciona demasiado. Sí, no, es verdad que, por ejemplo, toda la etapa previa, todo lo que es la etapa Carter y la crisis con los iraníes y cómo, por ejemplo, Estados Unidos se ve obligado a través de la crisis de Irán a involucrarse más en todas las cuestiones vinculadas al Golfo Pérsico y a Asia Central, porque Irán tiene dos fronteras. Irán tiene la frontera con Irak y al sur con el Golfo, pero luego tiene una frontera también con Asia Central. Y cualquier posibilidad de desestabilizar Irán y que Irán desestabilice la exportación de petróleo, eh, es siempre es siempre un problema. Por lo tanto, desde un punto de vista, sí, de la cuestión de seguridad energética, es lo que, aparte de que, por ejemplo, también lleva, una de las razones también que hacen que los americanos se involucren aún más en la región, eh, no tanto por la amenaza soviética, que la amenaza soviética en Oriente Próximo ya a partir de los 70 estaba ya prácticamente está ya fuera de órbita, sino es la cuestión también de impedir que la revolución islámica de Irán se propague al resto de la región, ¿vale? Y sobre todo luego también para garantizar la seguridad de sus cargueros, sobre todo durante el periodo de la guerra Irán-Irak en los años 80. Por lo tanto, sí, hay un conflicto, una involucración periférica con respecto a la cuestión de Irán y la seguridad del Golfo, que no se menciona,
Pero yo creo que hace bien la película en no mencionarlo porque sería incluir muchos detalles que distraerían al Ya, pero es que espectador de la el historia. problema con este tipo de conflictos es que, vamos a ver, tú no puedes simplificar la historia de una manera neutral, ¿vale? Cuando tú simplificas la historia, Ujú, mm, la estás, digamos, la estás modificando y estás poniendo, digamos, es imposible realmente contar la historia de manera neutral, obviamente, ujú, pero en el momento en el que tú decides simplificar unas cosas, estás sesgando la historia hacia un lado, ¿no? sí. Entonces, eh, sí, por eso al final las películas eh, que, que están como basadas en hechos reales, pues hay que cogerlas con pinzas, ¿no? Ujú, Y a lo mejor lo que hace bien esta película a lo mejor es en introducir un poco la curiosidad sobre qué es lo que ocurrió para que, yo qué sé, un posible espectador pues decidiese luego indagar un poco más. Eso sí que ujú, lo hace bien, sí, ¿sabes? exacto. Porque No, claro, no. Sí, sí. para contar la historia pues hace falta simplificarla, ¿no? Y bueno, pues esto. Pero No, claro, quiero decir, yo me podemos acuerdo que que. esta película la vi en el cine y fue una cosa, fue una de las razones que me llevó también, me llamó la atención por respecto a estudiar política, por ejemplo. Porque yo me O sea acuerdo que que esta esto. película se puede criticar desde dos frentes. Tú puedes criticar la película desde el punto de vista artístico, que Ujú, está bastante bien hecha, es una buena ujú, película, porque ujú, al final es una película con un presupuesto bastante alto. Fíjate el elenco que tiene, que son todos actores de primera categoría, absolutamente todos, ujú, incluso los secundarios. ujú, Y, y luego también puedes criticar la película desde el punto de vista histórico, que entonces ahí sí que hace más aguas. Pero claro. claro, se puede justificar un poco porque al final lo que estás contando o sea, es una película y no es un vídeo documental, No, no, ¿sabes? totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, y además se nota la historia, la película tal y como está enfocada, es una película estrictamente de entretenimiento. No pretende, no tiene aires de ser, de convertirse en un gran clásico, en una gran película que va a perdurar por los siglos de los siglos. No quiere ser un Ben-Hur, digámoslo de esa manera. Quiere ser una Mm. película de entretenimiento que aborda una cuestión obviamente controvertida, la historia reciente de Estados Unidos, y comete el error que tú mencionas, es decir, trata de ser neutral, pero no lo es decir, hay un sesgo con respecto a la historia al simplificarlo tanto porque lo que quiere realmente es contar eh, el punto de vista o la visión de este personaje que es el personaje de Charlie No, Wilson. y que luego yo creo que si lo piensas realmente tampoco cumple su objetivo, porque al final mm, yo creo que la idea un poco es la de contar, porque al final hay un plot twist. El Ujú, plot twist es todo se ha ido a la puta mierda, ¿no? Porque todos conocemos la historia. Entonces, al final, como tendría que haber acabado es con unas tomas del 11 de septiembre. Entonces la película sí que habría sido para mí eh, realmente crítica, ¿no? Con la historia. pero Sin mi embargo, al pregunta es, final, ¿tú crees que ellos querían ser críticos con la historia? hombre, yo creo que sí, porque al final hay como un plot twist. O sea, al final, la conclusión es que toda esta mierda que han hecho ha acabado como ha acabado. Por eso en las últimas escenas son relativas a cómo surgen estos grupos radicales a raíz de estos niños adoctrinados, etcétera, etcétera. Ujú, O sea, yo creo que lo que pretende contar la historia es que toda la movida en la que se meten estos, al final desembocó en lo que todos conocemos, ¿no? sí, Y sin embargo, a la hora de la verdad, mm, la sensación que me da a mí es que se cagan patas abajo, no se atreven realmente a ser crudos y no acaban como tendrían que haber acabado, que es con unas imágenes del 11 de septiembre. Que entonces ahí ya sí que, para mí sí que habría sido una crítica redonda en ese sentido, ¿no? O sea, porque sí que, digamos, estás poniendo toda la carne en el asador, es una declaración de intenciones, dices, esto es lo que hay, ¿no? Pero sin embargo, la película como que al final, a la hora de la verdad, dice, ay, pues no me atrevo mucho, ¿no? No me atrevo mucho a. Como que quiere dejarlo un poco. eh, comentarlo un poco por encima, ¿no?
ujú. Entonces al final la película queda como una especie de dualidad entre, oh, Charlie Wilson es un buen tío, o el otro punto que es Charlie Wilson lo destrozó todo, ¿no? Lo mandó toda la mierda. No me queda del todo claro porque, por ejemplo, él cuando... Sí, o sea, se lo mandó toda la mierda en el sentido de que él inició, o nos hacen entender que él inició. Luego, obviamente, Sí, esto sí, es un proceso mucho más complejo. sí, sí. De hecho Inició no toda la fue él, guerra, pero no sé pero él inició y desarrolló toda lo que es la guerra clandestina en Afganistán, en apoyo a los mujahidines. Pero date cuenta que en las últimas escenas, cuando él hace las propuestas para construir escuelas, carreteras, etcétera, etcétera, eh, él, sin embargo, avanza las propuestas, son rechazadas por el propio subcomité que le ignora por completo, y luego tú date cuenta que lo que hay luego es un corte de plano a un primer plano, a un primer plano de Tom Hanks llorando. Es decir, no es que haya una dualidad con el tipo lo ha intentado, ha ha presentado los ideales de querer llevar la democracia, la paz, etcétera, etcétera, y cuando trata de darle forma a todo eso, se da cuenta de que él no puede, él es un individuo que no puede llevar a cabo los ideales de la democracia americana. O ya. sea, es más fácil que una persona inicie una guerra, que un individuo inicie una guerra, que traiga el progreso y el bienestar de la gente, date cuenta. Yo no veo tanto una dualidad del personaje de Charlie Wilson, sino lo veo que es un hombre totalmente derrotado y totalmente impotente. Ya, pero yo creo que la película a la hora de la verdad se caga. No tuvieron las narices para mostrar las consecuencias auténticas de estas decisiones políticas. A ver, sí, yo coincido contigo Y que si hubieran deciden puesto, acabar mm, yo coincido contigo que si con... hubieran puesto un vídeo de las Torres Gemelas, hubiera sido claro y evidente la crítica. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, sí, yo sinceramente es una especie de autocensura que yo, sí, no, yo no estaría de acuerdo con ella, sí. Pero bueno, que yo en realidad soy profundamente ignorante con respecto a este tema. Pero vamos, no tengo ni idea. A ver, no, yo no creo que sea un tema, porque yo no creo que sea un tema, tal y como habíamos tratado tú y yo antes, que tenga que esgrimirse únicamente o estrictamente en el ámbito de la cuestión religiosa, como por ejemplo hace el personaje de la... no me acuerdo de la actriz, pero bueno, de la multimillonaria de Houston. Julia De Roberts. la Julia Roberts, sí, perdón. Que ya lo cataloga todo a través de connotaciones o discursos religiosos. Sí, En la hace un poco el papel de la típica pija, eh, pues un poco cateta, Ujú. ¿no? Sí, Yo bueno, creo, ¿no? Como todos los que... pijos estos que realmente no han pegado un palo al agua en su vida y no mm, saben lo que es, qué sé yo, pues mm, como los comunistas de Internet, ¿no? sí, Que son todo exacto. quinceañeros que idealizan ahí un poco a la Unión Soviética y tal, y dices, pues bueno, si tienes 15 años, ¿no? Pues un poco Exacto. así. No, no, exacto, pero es lo mismo, es decir, ella lo cataloga todo a través de líneas religiosas. Y en gran medida, no sé si está hecho a dedo o no, pero es en gran medida una especie de mimetismo o reflejo de lo que luego sería el discurso de los talibanes, el discurso de los mujahidines ya también en su momento, y en el discurso de Al-Qaeda, es decir, cómo cómo llevar a cabo un proyecto político de forma violenta, ¿vale? Justificado única y exclusivamente en base a líneas religiosas. Eh, Ya. y entonces, en ese sentido, es bastante interesante porque podríamos decir que hasta cierto punto la película dice, no, es que el discurso religioso también lo introdujeron los americanos, porque los americanos están diciendo que estamos luchando una guerra santa contra el comunismo soviético. Y Mm, te estás dando cuenta que la película lo que hace es introducirte esa idea diciendo, sí, sí, la base de todo el discurso fanático religioso no es porque la trajeran de Arabia Saudí, que también, porque se trajeron a todos los clérigos wahhabis. Y el propio Osama Bin Laden era saudí y era un saudí salafista.
Pero lo que la película te está tratando de decir es que no, el discurso este religioso, doctrinario, lo hemos impuesto nosotros, los americanos, Mm, y que entonces se ha preservado. Entonces, claro, mm, yo ahora mismo que, por ejemplo, estoy elaborando un informe de investigación con respecto a el desarme en Oriente Próximo, eh, estoy utilizando y estoy justificando un argumento de parte de ese informe en base en base al uso de la religión como fuerza motriz social, ¿vale? Eh, y como por ejemplo, tenemos casos en el mundo islámico, en el mundo musulmán, en el cual la religión sí se puede utilizar para condicionar un discurso político en favor de la violencia, ¿vale? Como es el caso de los talibanes, de Al-Qaeda, Estado Islámico, etcétera, etcétera. Uso de un discurso religioso o tergiversación del discurso religioso, porque también podríamos hablar ahí de temas de propaganda, etcétera, etcétera. Y luego, por otro lado, como también puedes utilizar el discurso religioso en favor de otros fines más nobles, como pueda ser, por ejemplo, el desarme nuclear. Que esto queda representado sobre todo por dos fatwas, dos decretos islámicos emitidos por clérigos eminentes del mundo musulmán, tanto chiitas como sunitas. Por lo tanto, es decir, la religión como cualquier institución social que establece normas morales con respecto a los individuos que la profesan, eh, puede ser utilizada para unos fines políticos u otros, a través de manipulaciones, tergiversaciones. Y yo creo que la película también entra en ese fondo, diciendo, los americanos tergiversan la religión, tergiversan el discurso religioso, diciendo que eso es una guerra santa contra el comunismo soviético, para involucrar a toda esta gente. Y toda esta gente luego lo que hace es desarrollar, a través del Islam, un discurso religioso más profético con otros fines políticos. Básicamente, por ejemplo, establecer un emirato. No, ah, no sí, que- sí. No, y de hecho, a ver, se menciona varias veces el personaje de Julia Roberts menciona varias veces que la importancia de habla de Dios, ¿no? En Ujú, un par de ocasiones y de hecho en una de las escenas cuando están ahí con los pastunes, que ella ujú, sale con un velo, sale toda de negro, ujú, sale con una cruz cristiana en el ujú, pecho, ujú, que se ve visible, ¿no? ujú, Sí, o sea que sí que hay referencias eh, constantemente, sobre todo respecto a este personaje, ujú. referencias religiosas. Sí, Pero ujú, lo de la Guerra Santa lo que los liberales americanos pretendían, digamos, describir, o no describir, pero como plantear como si fuese una guerra santa contra el comunismo, eso yo creo que es bastante antiguo e incluso desde antes de la propia guerra de Afganistán. Yo creo que incluso la Segunda Guerra Mundial es un poco eso, ¿no? Es un poco la guerra entre las doctrinas liberales y la doctrina comunista, que luego parece un poco irónico, pero al final, si lo piensas, los fascistas, que eran los que estaban en medio, Italia y Alemania, ujú, eh, también se pegaban contra los comunistas ujú. y Sí, contra los liberales. sí, sí, sí. Bueno, no, pero bueno, eso también eso también y además sería otra discusión bastante interesante porque estaría vinculado a la génesis o al origen, por ejemplo, de los movimientos políticos derivados o frutos de la Ilustración y El fruto, frutos de claro, la claro, Ilustración el y fruto es los, teológico. claro. Es una interpretación, pues el liberalismo al final es una herejía del- de la doctrina católica. Al final sale bueno, esto es lo que dice Weber, pero al final no. Tiene también hay también debate, ¿no? Es Ujú, una interpretación que hace Max Weber el espíritu del capitalismo. mm. No, o sea, en ese sentido sí, sería cuestión de ver
el origen fundacional de lo que serían las ramas de pensamiento político, disculpa, derivadas de la ilustración y las contrailustrativas, que son aquellas que van en contra de la ilustración. Pero, por ejemplo, es verdad, la cuestión de la Guerra Santa es un elemento muy antiguo, incluso es una cosa que podríamos remontarnos a la teología y a la filosofía medieval, europea medieval, pero yo no me estaba refiriendo a que, por ejemplo, ellos lo crearan para este tipo de conflicto, no, no, ni mucho menos. Yo lo que está diciendo es que ellos lo que utilizan es el uso del discurso religioso de la Guerra Santa para justificar la actividad americana y de los mujahidines también en Afganistán contra los soviéticos y que Ya, luego eso se ha retroalimentado hacia otros tipos de ya, discursos y actividades violentas. ya, Pero bueno, sí, en ese sentido la película tiene elementos que son bastante interesantes, aunque sea una película de puro entretenimiento, que está muy bien hecha, yo no digo lo contrario, es una película que desde un punto de vista de producción está muy bien. Los actores están todos bien y el guión es muy bueno, cumple su función de comedia, que es la base de la película, pero aún así tiene giros interesantes desde un punto de vista político, con respecto a lo que ya hemos comentado, de que es irónico que se viera al comunismo soviético con tanta alevosía, como si fuese tal peligro ante lo que luego nos ha venido con el yihadismo, y luego sobre todo también la cuestión de que, bueno, eh, es, es también una película que trata la cuestión de cómo el discurso religioso puede condicionar a las masas. Desde un punto de vista que también la historia, como tú ya has comentado, Quique, no necesariamente es cierta. Es decir, a lo mejor el personaje de Charlie Wilson no fue tan importante en la vida real, y yo creo que tampoco fue tan importante en la vida real, sino que se ha utilizado, ha habido manipulaciones para contar esta historia. Pero aún así, yo creo que en general no deja de ser una película interesante para ver, para todo aquel que esté interesado en la materia sobre Afganistán, para comprender al menos la génesis o el origen del conflicto afgano. Y también nos sirve un poco para ver, bueno, la ironía. Los comunistas, los soviéticos, fueron derrotados en Afganistán y los americanos también. Por lo tanto, el sistema, digamos, Afganistán, que se ha llamado la tumba de imperios, yo no creo que sea el mejor término, pero Afganistán, por ejemplo, lo que ha demostrado es que el sistema bipolar de la Guerra Fría, dominado por las dos superpotencias, en realidad era extremadamente frágil, y que cualquier tipo de conflicto menor o tribal podía acabar con los aparatos militares y ha podido acabar con los aparatos militares de las grandes potencias. Los Estados Unidos en Vietnam en su momento, ahora otra vez en Afganistán, y los soviéticos también en Afganistán. Por lo tanto, sí, esa especie de superioridad que nos da la noción de el progreso económico y tecnológico no es tan superior al fin de cuentas. Incluso grandes yo, potencias, yo creo que es sí. esto que estás diciendo es muy importante y creo que uno de los motivos puede ser porque las estructuras, no Ujú, hay estructuras alguna, no hay estructura alguna en Afganistán, hay tribus, ¿no? ujú, Entonces, ¿cómo ejerces tu control sobre estructuras de poder totalmente descentralizadas? ujú, ¿Cómo introduces tú, por ejemplo, propaganda o odio? ujú, Es muy difícil, es muy difícil, sobre todo cuando tú eres un agente externo que ujú, no conoce las costumbres, que no conoce el idioma, que no conoce, vamos, que no ha bebido de esa cultura. ujú. No sé si me estoy explicando. Si tú, por Sí, sí, ejemplo, sí sí. que puedes ejercer, sí que puedes desestabilizar y ejercer un control sobre un estado con una estructura centralizada, con unas, eh, digamos, unos servicios desarrollados de transporte, de salud, de educación, ¿no? Como por ejemplo podría ser España, pues ahí tú Ujú, sí que puedes evidentemente ejercer un control eh, sobre las sombras, ¿no? En las sombras y, de hecho, pues sí que puedes tener estados títeres, como puede ser España, por ejemplo, hoy en día, que es un estado títere. ujú, Pero eso no lo puedes hacer en territorios como Afganistán, ujú, porque no tienes... tú si quieres...
si quieres llevar agua necesitas pues un cubo, ¿no? Y si no hay Ujú, cubos, pues ¿cómo llevas el agua? No puedes, ¿no? ujú. Pues un poco así, en Afganistán no hay cubos. Ese es el motivo por el que yo creo. No tengo ni idea, ¿eh? Estoy hablando por No, hablar. Pero entiendo. es la sensación que me da a mí que puede ser uno de los motivos por los cuales tanto la Unión Soviética como Estados Unidos han fallado o han perdido en Afganistán, Sí, ¿no? en gran parte es por eso, porque por ejemplo, incluso tras la invasión de Estados Unidos en el año 2001, em, y posteriormente cuando se consiguió expulsar al gobierno de los talibanes y se instauró el gobierno de la República Afgana, la República Islámica Afgana, eh, ya ahí hubo un proyecto de intento de crear un estado, en plan, un estado desde cero, de base, porque Afganistán vale, es un estado sobre el mapa, pero no era un estado, es decir, no había ningún tipo de organización estatal propiamente dicha. Y entonces Mm. los americanos hicieron un proyecto en base a lo que ha sido una doctrina de ellos en los últimos 10 15 años, 20 ya, llamada el State Building. El State Building es básicamente, Estados Unidos tenía que ir a cualquier país donde hubiera yihadismo o salafismo, tirarlo todo por la ventana y crear estados liberales desde cero. Bien, eso Mm. Afganistán te ha demostrado que no es viable. Por ejemplo, porque las estructuras americanas copiaban modelos de estados obviamente occidentales y no funciona. Y no funciona, básicamente. El intento de exportar el modelo de estado liberal al resto del mundo no funciona. Mm. Y básicamente hay que entender que hay territorios que deberán, obviamente, ser estados, porque el sistema internacional es un sistema regido por el sistema de estados, pero que tendrán que tener sus propios métodos internos de organización en los cuales la filosofía del liberalismo político, el comunismo en su momento, no son aplicables. Sí, pues un poco eso es lo que creo que ocurre en Afganistán. Y la película creo que eso te Y lo retrata muy bien también. la película no sé si lo retrata tan bien eso, ¿eh? Bueno, pues Eh, probablemente ves allí un montón de tribus llevando cabras por el monte. ya, pero no, eso una persona lo puede interpretar como, joder, mira qué atrasados están, que van con cabras, tenemos que ir a ayudarles, ¿no? Ujú. Bueno, es simplemente por una cuestión de tema de cabras. Yo tengo fotos de los años finales de los 60, principios de los 70, de cómo los indios transportaban cohetes por encima de las montañas con cabras. Cohetes en plan de cohetes que luego los han lanzado al espacio. Por lo tanto, lo de Sí, muy sí es. atrasado, por lo de muy atrasados es muy relativo. A mí. Y es uno de es uno de los asuntos que he estado pensando recientemente. Es cómo reconciliamos el, la teoría del decrecimiento, por ejemplo, Ujú, con el progreso tecnológico, ¿no? Parece ujú, contradictorio, porque al final, pues si tú quieres progresar tecnológicamente, pues evidentemente tienes que tener recursos. ujú, Y si los recursos no salen del aire, ¿no? O sea, los recursos se minan, se extraen de la tierra, ¿no? Y por lo tanto, la teoría decrecentista pues se contradice un poco con el progreso tecnológico, que es inherentemente humano. Esa es una de las grandes contradicciones que yo tengo, porque no puedo, no se me ocurre un sistema de cuevas, piedras y hogueras, ¿no? Porque al final el humano tiene inquietudes y para resolver esas inquietudes necesita crear herramientas y esas herramientas son tecnología y pues si quieres mirar al espacio necesitas telescopios y si quieres mirar más allá en el espacio pues necesitas telescopios más potentes y si quieres mirar cosas pequeñas necesitas microscopios y si quieres mirar cosas muy pequeñas necesitas microscopios muy pequeños y la curiosidad es algo inherentemente humano. ujú, Entonces, ¿cómo se reconcilia eso? Pues eso que acabas de comentar, de emplear cabras para transportar eh, elementos de tecnología puntera,
Ujú. Pues me parece un buen, me parece un buen ejemplo, la verdad. Se pueden combinar las dos cosas, ¿no? No solamente se pueden combinar las cosas, sino que la teoría del decrecimiento no habla solamente del decrecimiento per se, habla de una gestión mucho más eficiente de los recursos. Eh, y eso también obliga, no tanto en el ámbito científico, pero ya por ejemplo si nos hablamos de temas más cotidianos, obliga a que, bueno, la concepción ya de los hábitos de consumo tengan que ser modulados, tengan que ser transformados. Es lo que yo... Y en términos políticos, esto también afecta a cómo, no solamente, o sea, eso afecta desde cómo nosotros gestionamos nuestros hábitos de consumo, a cómo, por ejemplo, tenemos que llevar a cabo el transporte de tecnologías punteras, acabamos de decirlo de las cabras, a cómo, por ejemplo, los estados tienen que guiar la política exterior con respecto a otros territorios, a otros países, porque, por ejemplo, no hay... lo que yo me estoy dando bastante cuenta últimamente en mi ámbito de estudio y de trabajo es que cada vez hay menos recursos, al menos por parte de los estados europeos, para poder desempeñar de manera óptima su política exterior. Y su política exterior en áreas muchas veces sensibles. Y está llegando a ser un problema y es porque hay una ineficiente gestión de los recursos a disponibilidad. Debido a las estructuras burocráticas e institucionales, obviamente, que también habrá que, pero es un procedimiento que os llevará a repensar muchas cuestiones. Esto obviamente no está tanto vinculado a la película, perdón. La película no hace mención de ello, No, pero es verdad. un poco sí, porque la propia película también plantea el, el dilema de los cañones, el falso dilema de los cañones o la mantequilla, ¿no? Cuando hay dinero para armas, pero luego resulta que no hay dinero para poner colegios. Ah, también, es verdad, sí, sí, es verdad. O sea Y que un es, poco sí que lo comenta. no, es verdad, es una muestra de uso ineficiente de recursos. Sí, sí. Bueno, uso ineficiente, es verdad. Te has quitado a los comunistas de encima, pero no estás haciendo nada para garantizar la estabilidad de la región. Y a largo Mm. plazo, eso tendrá consecuencias sobre ti. Por tanto, sí, sí, no, eso también es verdad, sí, sí. No me había fijado, pero es verdad. Por lo demás, no hay mucho más que decir. La película yo considero que es una buena película. Yo personalmente de 5 estrellas le voy a dar 4 porque me ha gustado la producción. Otro, no sé, me parece mucho. ¿Sí? Sí, yo creo que es un bien. Esta película es un bien, no Sí. es... Bueno. Es un bien porque el elenco es bueno, las interpretaciones son buenas. Ujú. Tampoco me parecen interpretaciones que requieran de extremada, digamos, originalidad, quitando el agente de la CIA. ¿Cómo se llama el actor? ¿Es Philip? Seymour Sí, Hoffman. ese. Pues quitando ese, los demás me parecen personajes bastante típicos, ¿no? Sí. Poco originales, pero bueno, están bien interpretados. El guión es bueno, Ujú. la película se hace corta, pero va más allá de eso, no es una obra maestra. No, a ver, no es Un es lo, 6. es lo dicho, no es un Ben-Hur, para mí no es un Ben-Hur. No pretende ser un Ben-Hur, no pretende ser un Horizontes de Grandeza, no pretende ser el Titanic, ¿vale? No tiene ese tipo de No, pretensiones, pero como tú bien has dicho, no. a Está nivel, bien ejecutada, es un 6. a Un nivel 6, un 7, sí. a nivel fílmico para mí es eso, está bien. Se puede Eh, ver. Quiero decir, mm, no vas a salir, digamos que el mes que viene no te vas a acordar de ella, pero por lo menos no sientes que has tirado a la basura. ¿Cuánto dura? Una hora una y hora media casi. 40, una hora 40, sí. Pues, pues no has tirado a la basura una hora 40. No, y además te llama la atención o puede hacer que te llame la atención con respecto a temas de política internacional, relaciones internacionales y con respecto al conflicto afgano y, oye, quién sabe, a lo mejor a alguien que la vea le puede interesar leer más sobre la cuestión. Sí, eso sí.